tardes de Conociendo Más de Contabilidad. Ya tenemos aquí en el estudio al contador José Alfredo Salgado. Bienvenido, contador, ¿cómo estás? Gracias, Maritzi. Con el gusto de saludarte y viéndote doble. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy, contador. Muy Así bien, ¿eh? es. Mientras todo sea por salud y bienestar. Perfecto. Sí, tenemos que aceptar las cosas y pues ya me toca usar lentes. Muy bien, me Así parece es que muy bien, contador. aquí estamos, pero con el gusto de siempre. Perfecto, contador. Le digo, otros más usamos también. Sí, ¿verdad? Así Sí, es. contador. Más modernos, pero sí. Así es. Contador, ¿verdad? el día de hoy nos viene a platicar un poquito acerca de una propuesta que realizó la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, a nivel nacional con respecto es. a la reducción en el cobro de ISR. Sí, fíjate que una información que pues todos los mexicanos quisiéramos escuchar, que van a bajar los impuestos. Okay. Y esa, así con ese título de van a bajar los impuestos, pues yo creo que la mayoría de los mexicanos pues prestaríamos atención con alegría, Sí. pero es una propuesta que hace la Coparmex a nivel nacional. Es una propuesta seria, Merici, que muchos analistas la consideran como viable y hay otros a la cual pues la consideran pues no tan viable, pero es seria esa propuesta de bajar la tasa del impuesto sobre la renta, Meritzi, principalmente, pues ha causado voces apoyándola y voces también que hablan que no es, pues no es viable, pero que además tampoco son los tiempos, Meritzi, para ahorita en este mandato del presidente Claro, Peña sí. Nieto, pues ya es muy difícil que se lleve a cabo una reforma fiscal porque es difícil implementarla, tanto por el ámbito político, para que se la aprueben los diputados, los senadores, y en el aspecto operativo, en el aspecto práctico, ¿no? Entonces muchos analistas indican que pues es una propuesta seria, pero que no son las épocas para llevar a cabo ese tipo de reforma fiscal. Pero ¿por qué entonces la Coparmex ahorita a 5 años casi de mandato presidencial del presidente Peña Nieto, por qué la propone? Propone esto, claro. Sí, mira, tiene una lógica muy válida, que es precisamente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está proponiendo que en su país disminuya la tasa del impuesto sobre la renta. Luego entonces esto puede tener consecuencias importantes, consecuencias económico-financieras y además laborales, porque muchas empresas que están en territorio nacional, al ser más competitivo el impuesto sobre la renta en Estados Unidos, pues pueden emigrar, Sí. Pueden emigrar como ya se ha visto. Es un tema, acuérdense, que es un tema que trae el presidente Donald Trump, de que todas las empresas que están en territorio nacional se trasladen a su país, so pena de que se les aumente el impuesto. Y dice, bueno, no se les va a aumentar el impuesto, pero sí a las empresas que estén en Estados Unidos, sí les vamos a bajar el impuesto. Entonces la Coparmex reacciona e indica, hace esta propuesta que en México se baje la tasa del impuesto sobre la renta del 30% al 25%. Luego entonces es un análisis pues que se viene haciendo y que desafortunadamente pareciera ser que sí, por los tiempos tan diferenciados entre el mandato del presidente de Estados Unidos y el presidente de México, pues es desafortunadamente muy inviable, Meritzi. Claro. Las principales propuestas que plantea la Coparmex, ¿cuáles son, contador? ¿Por qué sí podría ser viable independientemente a esta migración que usted nos estaba comentando Sí. de las empresas, que sería un grave riesgo para la economía de México? Claro, esa es una de las más importantes, pero hay otras que la Coparmex toma como base de referencia, que precisamente al hacer más eficientes a las empresas van a poder aportar más impuestos, van a pagar más impuestos, cosa que ahí es donde muchos analistas fiscales difieren. Dicen, no, es que las empresas que ya están pagando impuestos ya no pueden pagar más impuestos, y si se les baja la tasa del impuesto sobre la renta van a pagar mucho menos impuestos.
entonces ahí, Meritzi, nos enfrentamos a una situación macroeconómica donde se pueden ver afectadas seriamente las finanzas del país. Recuerden que yo he venido comentando aquí que los ingresos tributarios han subido considerablemente, comparados con los ingresos petroleros que han ido más bien a la baja, pero al final del día se tiene que llenar el presupuesto de ingresos para poder llevar a cabo los programas sociales, para poder llevar a cabo el presupuesto de egresos, y en ese sentido bajan los ingresos tributarios, pues tienen que subir, Claro. bajan los ingresos petroleros, pues tienen que subir los ingresos tributarios para que se siga obteniendo el 100% del ingreso. De otra manera, como dijo el presidente Peña Nieto, y aquí les pregunto, entonces, ¿qué harían? Y a él lo primero que se le ocurrió, o a sus asesores, se le ocurrió decir, entonces endeudamos más el país, que esa no es la solución tampoco, porque necesitamos el 100% de los ingresos. Entonces, si no tienes ingresos petroleros, pues debes de tener ingresos tributarios, o en su caso, a completar con deuda, ¿no? Entonces, aquí se vería gravemente afectada el ingreso tributario, Meritzi, si es que se llega a bajar la tasa del ISR, que ahí es donde difieren muchos analistas en decir que si tú bajas la tasa del ISR, el país va a recaudar más, y otros por el contrario opinan diferente por diferentes estudios que cada teoría pueda tener para sustentar su dicho, Meritzi. Pero se corre el riesgo de que suceda lo que pasó hace tiempo con los impuestos así normales, ¿no? Que era el Panama Papers, que algunas Así personas es. decían, bueno, no tenemos ese beneficio en México, nos vamos a otros países. Sí. Y que finalmente, después de algunos movimientos, resultaba que en México que estaban haciendo actos ilegales. Pero después de solventar diferentes situaciones, resultó que pues no estaban cometiendo finalmente ningún delito si se encontraban dentro de la ley, etcétera, y tenían inversiones en aquel país, ¿no? No. Entonces, Mira, un puede paraíso suceder. fiscal casi siempre lo tipificamos como un país donde se permite el lavado de dinero. Sí. Y sí es uno de los elementos, pero no es el único. Un paraíso fiscal tiene principalmente dos elementos más importantes que todos los demás. Uno es que tienen secrecía en la información financiera, en la información de sus bancos. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente los bancos saben cuánto y quién tiene tanto dinero. Claro. Esa es una situación que en México actualmente ya no tenemos. Todas las cuentas bancarias que tenemos cada uno de nosotros, ya sea de cheques, de ahorro, de crédito, de débito, todo eso es información que el SAT tiene acceso directo. Y cuando es paraíso fiscal, el sistema tributario no tiene acceso a todo ese tipo de información. Y el otro, aparte de ese famoso secreto bancario, el otro importante es la baja tasa de ISR, comparado con otros países. Por ejemplo, en Panamá se habla de una tasa del 16%, comparado con México, que para las personas morales es del 30%, pues sí es muy significativa. Sí, la mitad prácticamente. Es claro. decir, si tú obtienes riqueza en México de 1,000 pesos, pues tú estás pagando 300 pesos de ISR, mientras que en Panamá podrías estar pagando solamente 160 pesos. O sea, son cantidades realmente pues muy equidistantes, muy diferenciadas, y por eso muchas empresas, muchos empresarios pues trasladan sus capitales y sus inversiones y sus utilidades a esos países donde aparte de tener el secreto bancario, tienen tasas de impuestos sobre la renta muy muy bajas comparados con los países donde se origina la riqueza, Meritzi. Claro, pues esperemos que se tome la mejor decisión. Como usted comenta, no son los tiempos porque ya se acerca el periodo electoral. Sin embargo, esperemos que en cuanto entre las siguientes administraciones, pues se tome la mejor decisión a beneficio del país y las inversiones. Así es, Meritzi, porque además la OCDE recomienda que más que se incremente la recaudación tributaria, o sea, que se incrementen los impuestos, más bien que se debe de eficientar el gasto público, Meritzi. Eso es lo que está haciendo eso es lo que está recomendando la OCDE a países emergentes como es México, antes llamados
mucho antes subdesarrollados, después en vías de desarrollo, ahora se les llama países emergentes, donde pues tienen una economía que puede emerger, que puede crecer, ¿no? Entonces la OCDE hace esas recomendaciones a México y a otros países que más que cobrar más impuestos, pues tienen realmente que eficientarlos. Y ahí sí, en ese rubro, pues nuestros gobernantes pues nos quedan a deber, porque desafortunadamente pues México, hablamos de corrupción y hablamos de impunidad, y ante esas dos situaciones pues no hay dinero que alcance, Meritzi. Exacto. Podemos cobrar muchos impuestos o podemos tener muchos ingresos por petróleo, pero el ingreso nunca va a alcanzar para nuestros gobernantes tan despilfarradores. Contador, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Al contrario, buena tarde a todos. Hacemos una breve pausa, regresamos con más información.